Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y desde aquí quiero daros las gracias por vuestra asistencia a este acto de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de La Pina, que me honro en presidir. Para nosotros es muy importante porque cierra un ciclo de 4 programas al que le hemos dado el nombre genérico de 50 años atados y bien atados. En esos actos hemos estado hablando sobre 50 años de impunidad y sin memoria. Posteriormente, 50 años después, hablamos con las víctimas. Hemos hecho pasión del terror desde las cárceles de Porlier, Torrijos y Ventas hasta la tapia del cementerio del Este, siguiendo el camión de las sacas que mataban a los presos que había en ellas. Hemos hablado también de la ley de pagos y maleantes a través del colectivo LGTBIQ+, y queremos cerrar la serie con un encuentro intergeneracional donde las personas menos jóvenes cedemos nuestro testigo a las más jóvenes. Eso no significa que nos apartemos definitivamente los y las activistas, porque es que no sabemos estar quietos. En todos estos actos hemos querido dar esa voz a las personas que el gobierno se la ha negado. A los que pensamos han sido, son y serán las verdaderas protagonistas de estos 50 años, de estos 90 años, las víctimas silenciadas en el país de la desmemoria. Sobre ellas han girado todos nuestros actos, porque somos. Durante estos últimos 90 años, los vencedores han sabido defender a sus asesinos, pero a nosotros, los vencidos, la feroz dictadura y su represión sistemática no nos ha dejado defender como deberíamos a nuestras víctimas. Hay una memoria histórica que es la del lado vencedor, pero la represión franquista tenía el objetivo de que los vencidos olvidáramos, aunque nunca lo consiguieron. Contra esa desmemoria histórica, las asociaciones memorialistas estamos luchando, afianzando las 2 leyes, aún insuficientes, pero con avances. Lo que no se consiguió, estaba todo atado y bien atado, fue juzgar a ningún franquista ni al propio franquismo. Hay que recordar que sufrimos 39 años de dictadura, pero llevamos 50 de una supuesta democracia, habiendo pasado por una estafa de transición. Este acto quiere servir para acreditar un cambio de ciclo, pasar el testigo, pero juntos, sin soltarnos, la generación que vivimos la dictadura y la generación que nació en una supuesta democracia, seguiremos peleando y luchando y militando, como he dicho, no sabemos hacer otra cosa. Antes de iniciar el acto, vamos a abrirlo con un documental de nuestro compañero José Luis Galán, aquí con nosotros, donde dejaremos las flores, dedicado al destrozo que hizo nuestro querido alcalde, destrozando el memorial de las 2.936 personas asesinadas en las tapias del cementerio del Este. El día 24 va a hacer un pase especial de su documental Cuelgamuros, Historia Inexplicable, a las 6 de la tarde en el CAUN, por si queréis ir a verlo. Él nos invita a que le paga él. Porque somos serán. Ricardo, nuestro querido amigo y compañero más joven de la asociación, te toca. Te cedo la palabra para que presentes y dirijas este magnífico acto. Yo mientras venderé los calendarios, que la gente me conoce por vender los calendarios. Así que salud, memoria, mucha memoria y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Primero vamos a ver el documental y ahora empezamos ya con el acto en sí. Son muchos los lugares de memoria en el mundo democrático donde se honra y recuerda a las víctimas de las dictaduras. La dictadura militar franquista destacó por su violencia. Duró 40 años y cometió todo tipo de crímenes, entre ellos el asesinato y desaparición de sus opositores. Durante décadas, las víctimas de la dictadura también han sido institucionalmente ignoradas, invisibilizadas, silenciadas. El borrado de huellas y la ocultación de la autoría de aquellos crímenes se prolonga hasta hoy. Muchos de los lugares de memoria democrática han sido arrasados, destruidos y desaparecidos. Los únicos memoriales que levantó esa dictadura fueron los dedicados a sus propios caídos. Pese a la aprobación de 2 leyes de memoria histórica democrática, algunos siguen activos y abiertos a los visitantes. En
España, a lo largo de este siglo, algunos ayuntamientos y asociaciones de la memoria han erigido memoriales en Navarra, La Rioja, Santander, Córdoba, Granada, Madrid y en otros muchos sitios, en recuerdo de las víctimas de aquella dictadura. Han hecho falta más de 4 décadas y que fallecieran muchos de los afectados que quedaban vivos para ver avances que no pudieron ver quienes nos dejaron. En 2019, el Ayuntamiento de Madrid iba a levantar un memorial dedicado a las personas asesinadas por el franquismo en el Cementerio del Este, hoy llamado de la Almudena. Sus nombres se grabarían en la piedra. Pero los herederos ideológicos de aquella dictadura han opuesto siempre una fuerte resistencia al reconocimiento y homenaje a las víctimas. ¡Unidos por Dios y por España! ¡Viva Cristo Rey! Uno de los más obstinados defensores de la herencia franquista es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Su partido, el Partido Popular, pugna con la ultraderecha en liquidar los avances de la memoria democrática. Ya alcalde de Madrid, Almeida actuó contra el recuerdo de aquella Segunda República Española y de quienes la defendieron. Ha destruido elementos conmemorativos dedicados a su memoria, borrándola de muchas calles de la capital. Los asesinados en el Cementerio del Este de Madrid representarían también los cuerpos de decenas de miles de demócratas enterrados en campos y cunetas sin memorial donde recibir reconocimiento y homenaje. El del Cementerio del Este iba a ser un memorial necesario, reparador para muchas familias afectadas. ¿Cuántos traumas nunca reconocidos, atendidos ni reparados hubiera aliviado el memorial destruido? Traumas a consecuencia de una enorme variedad de crímenes y de sus secuelas de miedo y silencio. Argentina, más de 30.000 desaparecidos. Sus dictadores aprendieron de la dictadura franquista que asesinar al propio pueblo puede salir muy barato. Y como en Chile, reprodujeron el modelo de violencia franquista. De vuelta a la democracia y juzgando crímenes de sus dictadores, nació el Parque de la Memoria de Buenos Aires. Un lugar de homenaje usado con frecuencia por líderes del mundo como pasarela donde escenificar emociones sobre el terror de Estado. Pero a pesar de esos dirigentes, es un lugar de memoria internacionalmente reconocido. Si hoy se invitara a quienes lanzan flores en el Río de la Plata a hacerlo en Madrid en recuerdo de las víctimas de la dictadura franquista, ¿dónde lanzarían las flores? ¿Qué placas conmemorativas rodearían la ceremonia? ¿En qué nombres posarían sus manos? Hoy, aunque quisiera, ningún dirigente podría hacer similar homenaje en Madrid que el que se puede hacer en Buenos Aires. Un alcalde insensible, creyéndose por encima de todos, ha destruido esa posibilidad. Un alcalde que intenta borrar la historia que le incomoda. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a Luis por presentarnos y por las palabras, y a Pepe por el fantástico documental. Y nada, empezar diciéndoos que buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al último de la serie de actos que pues, nuestra asociación, la Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina, hemos estado convocando este 2025 con motivo de los 50 años de la muerte del dictador. Y es de justicia decirlo que nuestra humilde respuesta al ciclo de conmemoraciones que el gobierno español ha venido impulsando a lo largo de este año
y que queremos busca imponer un relato, a nuestro entender, inexacto e insuficiente de lo que fue la transición. No hay un cuestionamiento, por su parte, de la perpetuación de las instituciones preconstitucionales, donde no se sanea de la peste del franquismo. Se obvia el papel de muchos de los prohombres de la dictadura, porque también lo fueron, de la democracia, y en el que las propias víctimas de la dictadura quedan apartadas y olvidadas de gran parte de las reivindicaciones. Frente a ese relato institucional, creemos que hace falta una memoria popular y una visión crítica no solo con los 40 años de franquismo, sino también con el posterior proceso de transición que rescate que el fin de la dictadura se debió al empuje de la lucha de muchas mujeres y hombres, muchos de los cuales estáis hoy aquí presentes, mujeres y hombres comunes que se unieron para hacerle frente y fueron cruelmente reprimidos por ello, así como el rol de tantos padres de la transición que un día se despertaron demócratas tras haberse acostado franquistas hasta la médula para que pareciera que todo había cambiado cuando en realidad todo seguía pues bastante igual. En definitiva, por traer de una vez algo de verdad, de justicia y de reparación, hacemos el acto de hoy a 2 días de los 50 años de la muerte del tiranuelo, en este que tenemos pensado que sea el colofón de la serie de actos que hemos estado celebrando, ¿no? Por ello también hay que agradecer a todas vosotras por venir, al Teatro del Barrio por acogernos y a nuestros, de momento 3, pero en breves 4 ponentes por habernos dedicado una tarde. Entonces, pues gracias. De izquierda a derecha vamos a ir presentándoos. Primero, Irene Zugasti-Herbás, eres politóloga y periodista por la Complutense de la Universidad Carolina de Praga y máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con especialización en Género y Relaciones Internacionales. Has desarrollado tu carrera en el ámbito de las políticas públicas para igualdad de género en la Administración Pública Española y como investigadora has trabajado con varios organismos nacionales e internacionales en el campo de la seguridad y las relaciones internacionales y la violencia contra la mujer, así como has formado parte del equipo del Ministerio de Igualdad en la última legislatura y actualmente eres técnico de políticas de género en el ámbito de la gestión cultural municipal de la ciudad de Madrid. Si en algún momento queréis intervenir, decir unas palabras o directamente vamos, y en cualquier caso coged los micros libremente. A mi lado, José Antonio Martín Pallín, jurista especializado en Derecho Penal, licenciado en Derecho por las Universidades de Valladolid y Deusto. Comenzaste tu carrera como fiscal por audiencias provinciales hasta alcanzar el cargo de fiscal del Tribunal Supremo en el 86, para en el 89 pasar a ser ya nombrado magistrado del mismo órgano, cargo que has ejercido hasta tu jubilación en el 2006. En paralelo, has presidido la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Unión Progresista de Fiscales y has sido portavoz de Jueces para la Democracia, comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, colaborador de Amnistía Internacional en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006, y has escrito ¿Para qué servimos los jueces? Y Gobierno de las togas. Currículum breve aquí, como vemos. A mi lado está Pablo Alcántara, que eres historiador por la Universidad de Oviedo, doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma y experto en represión franquista, en la violencia policial y en la transición. Además, has escrito muchísimos artículos para el diario público El Salto, Nortes, revistas de divulgación, congresos sobre franquismo. Has escrito, en cuanto a libros, La lucha contra el franquismo en Asturias, La secreta de Franco, la brigada político-social durante la dictadura, la DGS, el Palacio de Terror franquista, la Legión Cóndor en Asturias. Colaboras en el espacio Rosa Luxemburgo de la Fundación Federico Engels. Y ha sacado plaza recientemente como auxiliar de archivos del Estado, por cual te ¿Qué es lo que me da de comer? Que está muy bien. Y bueno, en cuanto a Laura, vamos a presentarla. Sí, en breve viene, pero la presentamos y ya lo dejamos hecho. Es licenciada en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomada en Periodismo Político y Análisis Cultural por la Universidad Santo Onofre de Montoya, así como máster en Análisis Político por la Complutense. Ha trabajado como asesora de partidos políticos como Podemos y es directora de los programas del Tablero y la Base Comanche en Canal B.
Estos son nuestros ponentes. La verdad es que desde la asociación estamos encantadísimos, como no podía ser de otra forma. Y ahora la idea es entrar directamente al meollo de lo que tenemos aquí, que es hablar de los 50 años de democracia, y antes de los 50 años de democracia es de justicia hablar de los 40 años de dictadura. A mí me gustaría empezar, si es posible, que hicieseis, en la medida de lo posible, una recreación de lo que era el franquismo en el día a día, la cotidianidad de la dictadura, ¿no? Que es vivir bajo un régimen tan autoritario, porque muchas veces cuando hacemos memoria de esos años nos quedamos muchas veces en las cifras, y es importante, es una labor historiográfica importante, pero creo que a la hora de entender lo que puede ser el fascismo, lo que puede ser el franquismo, el día a día nos arroja mucho más luz sobre por qué, entre otras cosas, por qué no es deseable. ¿Es algo que quiere empezar? Bajamos por ahí ya. A ver quién abre el melón. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Para ahorrarles los cálculos, hace tiempo se escribió en El País un artículo mío que se llamaba Nacido en el 36. Efectivamente, mi padre era de carabineros, que no era propiamente un cuerpo militar. Se adhirió al golpe. Como es lógico, durante mis primeros años y meses no tuve la oportunidad de darme cuenta de dónde estaba. Mi padre, yo creo que gracias a eso, como era carabinero, lo destinaron a la frontera con Portugal, y allí estuvo gran parte de la guerra. Pero yo creo que los vencedores, los fascistas, no solo se dedicaron a hacer una loa a través de la causa general del franquismo, de la guerra y de lo que vino con posterioridad, sino que se empecinaron en hacer un retrato tenebroso de la República. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es salir al paso de esa falsedad. La República vino auspiciada por intelectuales, por gente de derechas, y, por ejemplo, hay en el Pacto de San Sebastián, que es el que da paso a la República, Ángel Osorio Gallardo, un conocido abogado, que tiene una obra magnífica para los que sean profesionales, que se llama El alma de las togas, pues firmó el Acuerdo de San Sebastián de una forma monárquico sin rey, pero se adhirió a la República. La República, pues si alguien quiere verla con ojos limpios, yo le recomiendo la lectura de la Constitución, porque una Constitución refleja muchas cosas. Primero, es la primera Constitución en la historia de España, y hemos sido muy productivos en constituciones, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Hasta ese momento, todas las constituciones, incluso lo más liberal, decían que la soberanía residía en la nación. No vamos a entrar en discusiones, pero la primera que dice que la soberanía reside en el pueblo es la Constitución del 31. Después de eso, bueno, cualquiera que se acerque con serenidad y con limpieza en la mente, pues tiene que reconocer que aquello fue un estallido de modernidad. Bueno, en materia de enseñanza se dieron pasos gigantescos, se estableció, bueno, se reconocía el divorcio, el aborto, y además sentaron las bases o se cimentaron las bases para lo que después dicen que inventaron los franquistas, pues la seguridad social. Los primeros los puso Largo Caballero, o sea, lo sabe toda la gente que quiera leer los documentos. Como aquello no funcionaba, y realmente es que la República estaba viviendo en la llegada al poder de Adolf Hitler, la llegada al poder de Mussolini, el Frente Popular de Léon Blum en Francia, que no sabía muy bien qué hacer con ellos mismos.
y un señor que vivía al otro lado del Canal de la Mancha, un tal Winston Churchill, que después en la Guerra Mundial tuvo un papel decisivo, pero que tenía un odio visceral a los anarquistas. Bueno, lo explica él. Y todo eso hizo que la República se desenvolviese internacionalmente con ya ciertas dificultades y prejuicios. Y ya entonces después, bueno, viene lo de la Revolución de Asturias, es un acontecimiento que realmente pues, hay que estudiarlo, cuáles fueron las causas, que por cierto, también dentro de la geografía franquista se dice que Franco, que se lo encargó a Azaña, fue el que abortó la Revolución de Asturias. Pues no, fue el coronel jefe de Oviedo, porque cuando llegó Franco ya estaba todo arreglado. O sea que llegó tarde, no así al golpe del 18 de julio. Y en todo ese entorno, pues la República después fue continuamente acusada de ser el desorden, asesinatos, violaciones, bueno, era el compendio de todos los males sin mezcla de bien alguna, lo cual es rigurosamente falso. Y yo siempre cito un dato, porque primero lo oí en mi casa donde había tíos míos republicanos, otros se unieron al golpe y dicen, es que la República se suicidó por el orden público y con el asesinato de Calvo Sotelo. Y hay que recordarles que en el mes de julio del año 36, aparte del asesinato del teniente Castillo, que fue lo que provocó estúpidamente la venganza para el asesinato de Calvo Sotelo, hubo la mitad de muertos que los años de plomo de ETA. O sea que tampoco era una cosa como para justificar cualquier reacción. Y es más, hay un dato que no se puede ocultar porque los historiadores le han dado varias versiones, pero la versión auténtica está en la primera página del Diario de Navarra del 18 de julio de 1936. La tengo en casa. La columna de la derecha dice, don Diego Martínez Barrios llama al general Mola. Esto es cuando ya se conoce en la noche del 17 que las tropas africanas se habían sublevado, y ahí está la conversación en la que el general oriente de la masonería española, Diego Martínez Barrios, que era el presidente de las Cortes, pero que en el momento de la llamada había asumido la presidencia de la República porque había dimitido Casares Quiroga, le ofrece la cartera de gobernación para que reconduzca la situación, mantenga el orden y aborte el golpe de Estado. Contestación del general Mola, muy cortés, lo siento, señor presidente, pero ya no es el momento, tenemos otros planes. Los otros planes aparecen en una entrevista de Franco con el periodista Jay Allen del Chicago Tribune 7 días después del golpe, en la que en un momento dice: mi misión es exterminar a los marxistas. Entonces el periodista lógicamente le pregunta: pero tendrá usted que fusilar a media España. Y Franco contestó impertérrito: se hará lo que tenga que hacer. Y en eso que se hará lo que tenga que hacer no era restaurar el orden o el desorden que suponía la República, era exterminar. Exterminar. Y como dijo el comandante Aguilera, que después se suicidó porque estaba loco, era matar, matar y matar. No había ninguna otra alternativa. Y así, bueno, se produjeron la famosa caravana de la muerte de Paco Espinosa desde la Sevilla de Queipo, que en el primer bando de Queipo de Llano se dice textualmente: serán pasados por las armas sin necesidad de juicio todos los participantes en partidos políticos, sindicatos, agrupaciones del Frente Popular.
Y hasta tal punto esto, bueno, pues suscitó algún recelo en las embajadas, que el general Cabanellas, que era el jefe en ese momento, no era Franco, le ordenó retirar el bando porque, claro, aquello ya ante la comunidad internacional no se podía sostener. Pero lo sostuvo y en la caravana que va de Sevilla a Badajoz, pues fueron asesinando sistemáticamente a todas las personas que encontraban. Y esto, pues, es lo que representaba el glorioso movimiento nacional, el exterminio de todas aquellas personas que tuvieran sentimientos republicanos. Daba lo mismo que fueran anarquistas, comunistas, socialistas o de cualquier otro origen y condición. Ellos vencieron, tuvieron la oportunidad en el año 39, todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron la oportunidad de poner en marcha aquellas magníficas palabras de hazaña en el mitin de Valencia: paz, piedad y perdón. Pero para ellos fue simplemente exterminio y muerte de todos aquellos que no comulgaban con las ideas del movimiento nacional y del nacionalcatolicismo. Las cifras más oficiales, las que se pueden obtener de los archivos militares, porque claro, los archivos militares se conservaron y se han conservado hasta hace poco. Y en esto, una cosa que acabo de ver en el documental, y llama la atención, el gobernador militar de Buenos Aires era el general Campins. Entonces, un periodista del País, muy amigo, que era corresponsal, le hizo una entrevista y dijo: hombre, pero ¿cómo no unos 30.000 desaparecidos? ¿Por qué no hicieron ustedes España, consejos de guerra? Y era Campins, con mucha racionalidad y sentido común, dijo: hombre, no íbamos a dejar rastro de nuestros crímenes. Y entonces aquí se dejaron y hay 50.000 ejecuciones constatadas, más alguna otra que seguramente se escapa. Hubo un desastre por unas goteras en el archivo de Ferrol, se destruyeron muchísimos expedientes, y eso por una nacigrafía, y después están las cifras de las cunetas. Y eso no tiene nada que ver con los expedientes de los consejos de guerra. Y yo creo que termino ya con esto mi primera intervención. Mucha gente no sabe que uno de los que contribuyó a reducir las ejecuciones fue Heinrich Himmler. Vino a España, era mi amigo de Serrano Suñer, que también ha salido ahí, y cuando se enteraba, porque salía en los periódicos todos los días, se llamaba Justicia Cumplida, y salía una columna con los fusilados ese día. Y Hitler, pues un poco se decía: pero hombre, se estáis matando a mano de obra cualificada, bufetistas, maquinistas, etc. Nosotros les dedicamos a trabajos forzados. Y efectivamente, cualquiera que tenga interés empieza a examinar los consejos de guerra y observa que hay una reducción notable de condenas a muerte, todas, pero conmutadas por trabajos forzados. Entonces, esto es el comienzo de la historia del régimen. Después viene la Segunda Guerra Mundial, en fin, una serie de circunstancias, y llegamos, y esto, si nos parece, sería la segunda parte de mi intervención, a la famosa modélica transición. No, yo muy rápido un poco con lo que decía José Antonio, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que de hecho, algo que no se suele decir, ¿no? Que muchos historiadores, por ejemplo Julián Casanova, ¿no? Han dicho, es que el franquismo, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial fusiló más que el fascismo italiano y la Alemania de Hitler, ¿no? O sea, que eso no se suele hablar, ¿no? Todo ese exterminio, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Que se opusieron, ¿no? Al golpe de Estado 18 de julio del 36.
y que, bueno, digamos que se produjo, ¿no?, una masacre, no solo fusilados, sino gente exiliada, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mucha gente aquí, ¿no?, tenemos historias personales, ¿no?, de bisabuelos o abuelos que tuvieron que exiliarse a Francia, que fueron fusilados. De hecho, bueno, otra de las cuestiones que también se suele obviar es que realmente, aunque en 1 de abril de 1939 acabó oficialmente la guerra, realmente el estado de guerra se mantiene hasta 1948, ¿no? Porque luego hablaremos más en profundidad sobre todo el tema de la oposición antifranquista, pero claro, todo ese movimiento guerrillero, ¿no?, que hubo contra la dictadura, con la esperanza, ¿no?, de la intervención aliada en suelo español, una segunda no intervención, ¿no?, pues digamos que el franquismo mantuvo, ¿no?, una represión salvaje. Y no solo en los años de la posguerra, sino que, claro, porque hay un relato, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, la posguerra muy dura, mucha miseria, pero luego como que se suele blanquear la etapa posterior, ¿no? Aquí hubo represión hasta el final, ¿no? Luego hablaremos sobre el tema más en profundidad, pero hasta 1975 hubo fusilamientos, ¿no? El 27 de septiembre de 1975 hubo fusilamientos y digamos que hubo represión hasta el final del régimen porque siempre hubo oposición, ¿no? Y no solo el tema de la represión, también pues todo el tema, ¿no?, de la cuestión económica, ¿no? Ahora que pues, sale por Twitter, por redes sociales, pues gente alabando, ¿no?, el franquismo como una época donde te dan una casa, un piso, donde el padre de familia puede mantener, ¿no?, a toda la familia. Pues por ejemplo historias como las de mis abuelos, yo soy asturiano y mi familia, ¿no?, pues proviene de la emigración, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Y tú ves como por ejemplo tienen que vivir en barracones, ¿no?, para poder sobrevivir, cómo pues tenéis que vivir en chamizos, cómo pues había una sobreexplotación brutal en las empresas y cómo realmente fue la lucha antifranquista la que consiguió derechos y la que consiguió libertades, ¿no? Y digamos que esa miseria, esa explotación también la vivió gente que no se movilizó en el antifranquismo, pero que era clase trabajadora. Digamos que para la mayoría social el franquismo fue una época de miseria y de hambre y de represión, ¿no? Sí, pues, más o comentar también no, claro, aquí libertad, no tomarme. Si queréis comentar algo al respecto de pues cómo era el régimen más en los aspectos del día a día de cómo lo vivía la gente, ¿no? Luego también hay una parte importante que ahora se está empezando también a rescatar y investigar, que es importante, y es la doble opresión que sufrían las mujeres, ¿no? Eso yo creo que también es interesante, rescatando historias como todo lo de terroríficas, como el del patronato de la mujer, ¿no? Bueno, que nuestras asociaciones han hecho bastante labor divulgativa, la verdad, y que es muy, muy interesante. O todo el tema de los bebés robados, en fin, cómo por ejemplo, había como muchos niveles de opresión del régimen. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Me vais a permitir primero que haga una mención al documental que hemos visto al principio, porque yo antes de... Es que ahora trabajo con mi compañera Laura en Canal Red, he decidido que nos dedicamos a la comunicación política, porque yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, tenía la desgracia de trabajar para ese señor mediocre y pequeñito que es José Luis Martínez de Almeida. Y fijaos, un aprendizaje que me llevé de muchos años en el área de cultura, concretamente, es que si tenemos la oportunidad, las izquierdas, de tocar poder y de alcanzar un espacio de poder como es un ayuntamiento, que como diría Rajoy, no es cosa menor, es cosa mayor, hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Y tenemos que reivindicar no solamente los espacios de memoria, sino absolutamente todo lo que podamos disputar como poder. Y yo no hablo solamente de poner placas, que también es muy importante. Hablo de expropiar, hablo de sacar a los fascistas de todos los espacios donde pueden estar ellos, sus hijos y sus nietos. Hablo de crear centros de memoria, hablo de crear museos, hablo de crear puestos de trabajo vinculados con la memoria. Hablo de poder sacar a todos los que se pueda sacar de los espacios donde tengan capacidad de querernos imponer su relato de amnesia y colocar el nuestro. Porque si dudamos un poquito, como metemos en dudo cuando pudimos hacer cosas, y se hicieron muchas y muy importantes en ese periodo, pero cualquier pasito que no dábamos, hemos comprobado que cuando ellos regresan y retoman el poder, se lo cargan a martillazos, como el muro del cementerio. Así que lección aprendida, desde luego yo me la llevo para el resto de mi vida. Nunca cederles un respiro, no dudar, porque nuestra verdad, la verdad, en Madrid no pasarán que no tiene museos, que no tiene un centro de memoria, que no tenemos a dónde llevar las visitas cuando vienen a ver la ciudad y no les puedes llevar a un ESMA como tenían en Argentina hasta que llegó el Milei, que no les puedes llevar a ni un memorial digno.
Eso lo tenemos que pelear nosotras, ¿no? Como lo están peleando los colectivos memorialistas, las familias y las víctimas de las represalias, porque ellos no nos lo van a ceder. Y es más, cuando lleguen, nos lo van a arrancar. Y nunca más puede volver a pasar. Porque además este señor enano malvado y maldito que es José Luis Martínez de la vida es un trauma personal, ya, pero profesional también, no tengo que con el tío. Bueno, y de la otra no voy a hablar porque sí hablo de la otra ya. Este señor no se va a quedar para la historia. Será otro burócrata maléfico más que vino a desguazar Madrid para sus intereses y para los de su clase. Pero no pasarán. Eso lo tenemos en el corazón. Y aquí hay gente. Martín Pallín es del 36. Yo nací 50 años después. ¿Cuántos aquí habéis nacido en los 60? Levantad la mano. ¿70? Y antes. Pero que me dejan los de los 50 y 40. Los de los 40. Los 50. Bien, creo que soy y antes. Los 60. Bien, 70. Vamos con los millennials, 80. 90. GZ, 2000. GZ. Bueno, está en el instituto estas horas. Vamos a aprender. Pero es cuenta que somos. ¿Cuántas décadas, cuántas generaciones que estamos pidiendo lo mismo? Que nos estamos conjurando aquí por lo mismo. Creo que eso es importante y muy valioso. Porque nosotros nos acordamos de esa memoria que estaba haciendo Martín Pallín, el compañero. De Martínez Armida y los suyos no se acuerda nadie. Si se acuerda alguien en algún libro de historia en el futuro, pues será por criminales o por mediocres, por ninguna otra cosa. Y solo daros una idea más, porque claro, me preguntabas, ¿cómo es el franquismo? Yo no lo viví. Ni viví el franquismo, ni viví la farsa de la transición, y tampoco me la enseñaron. Porque no hay donde te la enseñen, porque no están los currículum escolares. Yo tuve la suerte de nacer en una familia militante, represaliada, muy valiente, que me explicó lo que ocurría. Mi padre me enseñaba, la Puerta del Sol me explicaba lo que pasaba en la DGS. Y tuve la suerte de toparme con algunos muy buenos profesores y profesoras a lo largo de mi vida, que me contaron las cosas que no estaban en los libros de texto. Y luego, bueno, pues hubo buenos libros, hubo buenas películas, hubo curiosidad, y a partir de todo eso, pues hubo militancia, hubo colectivos, hubo gente dedicada, poniendo el cuerpo sin llevarse nada a cambio más que disgustos al trabajo de la memoria, y así aprendí. Pero esa es otra de las ideas, ¿no? Nos quedan estos espacios que son muy valiosos porque a mí nadie me ha explicado cómo fue el franquismo, cómo fue la transición, cómo fueron los crímenes de la transición que todavía están impunes y que no va a celebrar el Partido Socialista Obrero Español en estos 50 años de democracia que está celebrando este mes. Y ese fue el segundo aprendizaje, ya con esto acabo. Si el primero es el que os comento de que no hay que darles ni un respirito y que cuando podamos tenemos que estar siempre en nuestros puestos. El segundo es que la memoria histórica, democrática, como la queréis llamar, desde todas estas generaciones que estamos aquí y estamos aquí hoy, la hemos construido a pesar de. Eso es súper importante. No ha habido dinero, no ha habido un apoyo del Estado, no ha habido políticas públicas de memoria, no ha habido espacios, todo lo contrario, ha habido silencio. Por eso hoy en el 2025 no hay una ley de bebés robados, por eso los archivos siguen secuestrados, por eso no ha habido una reparación a las víctimas del patronato de mujeres, por ejemplo. Y hay dos formas de generar la amnesia colectiva. Tenemos la forma del Partido Popular y de Vox, que es cargarse a martillazos y con leyes de concordia y borrando los nombres. Y tenemos la del Partido Socialista. Yo venía aquí a atizar al PSOE, que esto es mi labor de hoy. Que es, básicamente, hacer un relato romantizado, edulcorado, falso de la transición, y además, en vez de hacer un ejercicio de memoria histórica y democrática activa para esas generaciones que a lo mejor no están aquí, esa gente nacida en el 2000, que ya sí que le puede pillar muy lejos de 75 y muy lejos de 36 y muy lejos de 39, en vez de explicarle lo que implica para el día de hoy, lo que implica que no hayamos hecho política de memoria, lo que implica el fascismo a día de hoy, el fascismo que sigue en las calles, que sigue amenazando a gente como mi compañera Laura, que me gustaría que lo contara ella, como nadie se lo puede explicar, como nadie se lo está explicando, tenemos que hacerlo nosotros, a pesar de.
Y lo estamos haciendo, Pero me da mucha pena, me entristece mucho que para celebrar 50 años del atado y bien atado, 50 años de que el dictador se murió en la cama, lo mejor que puede hacer el Partido Socialista sea 4 actos folclóricos, volver a ponerlo en los mismos documentales en blanco y negro, que está muy bien, pero que si no se explican y no se traen a la realidad, no vale para nada. Los mismos 5 intelectuales orgánicos de siempre, que están muy bien, pero que hay gente joven que también está investigando esto, y hay gente también que son voces que nunca salen en televisión, y que sin embargo, en la televisión pública española este fin de semana estuviera siendo entrevistado Martín Villa. Eso es muy fuerte. La televisión española, con nuestros impuestos, traiga a Martín Villa, que tendría que estar preso. Y digo preso porque si digo otra cosa me voy a oír. Y no sé si no puede defender. Bueno, siento el retraso, he tenido un pequeño problema intentando encontrar un lugar donde dejar el coche. A mí me pasa una cosa con estos actos, a los que agradezco mucho que me inviten, pero es que me sale de pronto no solo el patriarcado, el colonialismo, sino también un hecho fáctico, que es que me siento una impostora. Yo no soy española, yo soy España, pero no soy española. Con lo cual siempre siento que parto de un lugar de desventaja y siento que hasta es un poco injusto que me arrogue la palabra sobre lo que deberíamos hablar cuando hablamos de memoria. Pero como buena feminista, decolonial, interseccional, siempre digo, sí, ya da igual cómo lo hago luego, voy. Porque creo que es algo que tenemos que hacer las mujeres. Lo sé como directora de un programa donde es tan difícil encontrar voces de mujeres que se atrevan a hablar de todo cuando tenemos derecho a hablar de todo. Y si yo lo que busco es mujeres que digamos sí para hablar de todo, como suelen hacer siempre los hombres, pues aquí está la primera, que también tiene que aprender a hacerlo. Y entonces pensaba cómo le doy la vuelta a esta impostora. Y entra ahí un poco la clave de lo que decía Subasti, ¿no? Por 2 vías, digamos. La primera es por la sorpresa que tuve con respecto al tema de memoria en España cuando llegué, hace ya 11 años. La segunda, por lo que vivo hace 2 años, desde que soy un personaje, entre comillas, público, porque no sé tampoco qué significa eso. Lo primero es porque cuando llegué a España, una de las primeras cosas que hice para prepararme para migrar fue aprender de España. Lógico. Leí muchísimo, sobre guerra civil, sobre franquismo, me llené de toda la información. Yo, como buena TOC que soy, pues me documenté para viajar a España como si fuera a dar el examen de nacionalidad nomás llegando a Barajas. Y vine preparadísimo. Y cuando llegué y hablaba con mucha gente, me di cuenta de que sabía mucho más de ese periodo de lo que la gente comúnmente estudiaba en el cole o en la universidad, o el diálogo que tenía en la cotidianidad desde los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Con ese periodo. Y me parecía curioso porque yo quería hablar mucho de eso y encontramos ahí una primera barrera. No es que yo supiera más, es que literalmente la educación pública debería encargarse de eso aquí. Entonces de pronto intercambiábamos una serie de cosas. Yo había hecho ya mis listas mentales, mis cuadros, mis similitudes con mi tierra, encontrar un punto de encuentro, y de pronto había que empezar de cero, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo lees tú? Eso fue lo primero que me echó para llegar. Y ya a partir de ahí sí, las similitudes. Yo siempre digo que a mí me hermana con España, me hermanan 2 palabras siempre: democracia y memoria. Porque siento que vivimos las mismas indignaciones a mi lado del charco que aquí, con respecto precisamente a lo mismo, a nuestros periodos históricos también. A esa indignación que nos generan diferentes cosas, la impunidad, por ejemplo. Pero últimamente, y ahí lo vinculo con este último periodo de los 2 años que estoy teniendo, es la indignación de la impunidad. Es decir, de la continuidad también. Generamos otro tipo de indignación en gerundio en estos tiempos porque se cumplen 50 años y una no puede evitar preguntarse ¿de qué exactamente? De la muerte de Franco, me parece tal vez lo más preciso. Del fin del franquismo, como dirían ustedes, y de coña. Y eso me hermana a mí desde un otro punto que ya es más bien personal, que es también político, pero sobre todo personal. Llevo, como comentaba Subasti, siendo, vamos a decir, un puntito en la agenda de muchos fascistas, por hablar sobre muchas cosas, entre ellas, por defender el antifascismo activo y no solo discursivo. Y me ratifico en todos los fueros, también en este. Pero claro, cuando yo me pregunto por los sujetos que me dicen que me van a deportar, o
o que me tienen que deportar por lo que digo, les trato de poner nombre y cara, porque lo peor que te puede pasar es tener un adversario, un enemigo o alguien que te amenaza sin rostro. Algo que también suena precisamente al franquismo. Y por eso me esfuerzo por ponerles un rostro, ¿no? Un rostro, un nombre. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Josema Vallejo, ok. ¿Qué eres? Vicepresidente de la Asociación Policial Siglo XXI. Wow, tienes una placa y un arma. Muy bien, pero te tengo mapeado, ¿no? Lo mismo con Vox. ¿Quiénes son? Santiago Abascal, ok. Este otro. Les pongo nombre, les pongo rostro. Quiero saber quiénes son. ¿A quiénes me enfrento? Y entonces me doy cuenta de que me enfrento a exactamente los mismos. A los mismos que hace 50 años estaban en el poder. Son los mismos. Sí, tal vez son descendientes de, tal vez tienen otro tipo de acento, habrán aprendido a usar las tecnologías, llevarán un móvil, lo que tú quieras. Pero es en realidad esa resaca de lo mismo. No estamos tan alejados entonces, ni de hace 50 años, ni entre Perú y España. Y creo que eso nos ayuda a entender esa memoria en otra clave. No en una clave exclusivamente memorialista, sino de urgencia de presente. Entiendo que memoria es una palabra que tiene que ser resignificada entonces, porque no es una cuestión para repensar lo que pasó, sino para actuar ya mismo, ayer y hoy, porque estamos tarde. Le veo de pronto un sentido de urgencia. Y en ese sentido de urgencia no hago sino pensar nuevamente las dos palabras que me hermanan con España, democracia y memoria. Y recuerdo mi otra gran sorpresa al llegar a Barajas, bueno, no al llegar a Barajas, pero la primera semanita de estar por aquí, que era la monarquía. Porque mi país está bien mal, está jodido. Hay dictadura. Pero nosotros elegimos a nuestro jefe de Estado. Y yo llego aquí y veo que es otra cosa. Y no entiendo hasta ahora, 11 años después, cómo se conjuga la democracia con la monarquía. Y nos lo dicen en el plato de televisión, es que la persona monarquía parlamentaria. Y yo le digo, ¡exacto! No es una democracia. Y no puedo decir eso tan abiertamente porque entonces se arruina, ya no me llaman nunca más, seguramente. Me parece tan obvia esa contradicción que no es solo una contradicción constituyente del sistema político, sino también de la interrelación entre sujetos. Esa interrelación que se genera entre sujetos que entienden que no tienen que elegir a su jefe de Estado. Es decir, que alguien que manda no es elegido por ninguno de nosotros, ni hace falta, es legítimo igual. ¿Cómo puede ser eso democracia? A mí creo que como migrante, y eso es una cosa que hablamos mucho con mis compañeros migrantes, es algo que nos revienta la cabeza, por más que llevemos más de una década en este país. Y eso es también estos 50 años. Eso es exactamente eso. Esa cápsula en la que logró meter una especie de cápsula en el tiempo, una burbuja, que da igual que pase por agujeros negros, pero sigue funcionando exactamente igual, donde Franco se encargó que el atado y bien atado en realidad era sobrevivir él, literalmente. Eso es lo que está atado y bien atado. Su supervivencia política, su supervivencia en la arquitectura del poder, intocable, por supuesto, donde un nombre está escrito en la Constitución. Está escrito, Juan Carlos I, en un artículo en la Constitución. Yo alucino bastante con estas cosas. Me encanta España. Me encanta, amo. Es también mi país. Y precisamente porque la amo, alucino con esa vehemencia y quiero cambiar eso. Y creo que ahí es donde está esta vinculación de las dos palabras, democracia y memoria, porque como bien apuntaba Sugas, se cumplen 50 años y el PSOE nos está prácticamente diciendo que este es el mes para celebrar que ya somos el top de los tops en el mundo con respecto a este proceso que llaman democrático y que yo creo que en realidad fue un proceso particularmente anestesiante de continuidad. Y es duro decirlo, y seguramente es incómodo, no solo para el PSOE, para todas las fuerzas políticas que tuvieron que ver con ese proceso anestesiante. Pero creo que precisamente porque ya no solamente están quienes tal vez desde una perspectiva más personal y política estuvieron justo ahí consiguiendo lo que sí creo que fue valioso, claro, sacar a Franco, ¿cómo no va a ser importante? Como si en Perú dijeran, no fue importante sacar a Fujimori, aunque se quedara el Fujimorismo. Entiendo la dificultad de plantear algo así directamente, pero precisamente porque habemos otras generaciones, otras voces, otros cuerpos, otros sujetos, que ya estamos un paso adelante porque no nos conformamos con lo que quedó,
Necesitamos plantear que en realidad igual no se hizo todo lo que había que hacer. La muestra más clara, en realidad no es desarrollo, no tiene nada que ver con eso. Lo digo en términos personales, para entender que la muestra más clara es que tengas, qué sé yo, a los activistas del futuro vegetal procesados por ecoterrorismo y que tengas a otros sujetos como Juan Carlos I tan tranquilos yendo siempre a lo de las regatas, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, Sanxenxo, ¿no? Sanxenxo siempre a las regatas, tan tranquilo, volviendo, diciendo, sacando sus memoirs y sus no sé qué, como si nada hubiera pasado. Y tienes luego condenados a sujetos por echar zumo de remolacha en la fachada del Congreso. Eso es franquismo también. Eso es franquismo también. Y si queremos que cambie esa realidad, no basta solo con decir liberen a los de futuro vegetal. Lo que necesitamos hacer es cambiar las condiciones que permiten que esa sea la tónica con la que actúan los cuerpos y fuerzas policiales, con la que actúan también algunos jueces, varios miembros con poder del sistema judicial, ese poder económico que son los nietos o los bisnietos, o a lo mejor, yo no lo sé, pero vamos, que son descendientes directos de quienes lucraron con un modelo que se mantuvo directamente. Lo de no proletarios y propietarios, en un momento de crisis de la vivienda, no puede haber algo más claro que ese franquismo también en esa carencia de acceso a un derecho como es la vivienda. Todo está vinculado. Al final, sí es verdad, todo está atado, como dirían. Y si queremos desatarlo, pues a lo mejor hay que empezar con la gran pregunta incómoda. ¿50 años de qué? Es lo que yo me preguntaría. Para partir de ahí, tampoco lamentarnos como víctimas, sino empezar a construir los próximos 50 años, que entiendo yo, queremos que sean un poquito diferentes. Me parece muy interesante lo que has comentado del monarca, porque han salido recientemente sus memorias y él es todo loas a Franco. Entonces, hay uno en el que él tiene claro quién le puso, tiene claro de quién está continuando el sistema y para él está, vamos, clarísimo. Ahora toca que nos quede claro al resto, ¿no? Antes de, y si queréis, bueno, directamente entramos ya en el tema de la transición, sí que hay un punto que me parece interesante y que yo creo que hay que tocar. Más allá del tema de la memoria, aunque eso lo podemos hablar luego, creo que es importante, primero, cuáles son los modos de represión del franquismo, ¿no? Para ser más concretos. Los modos de represión, tanto jurídicos como policiales, como, bueno, en fin, todo tipo de medios que tenía para reprimir a la población española, como a pesar de ellos se fraguó una oposición antifranquista que combatió como pudo, ¿no? al fascismo. No sé si Pablo o José Antonio, bueno, no me queréis hacer alguna apunte de esto. Sí, José Antonio primero. Bueno, ya he hablado antes de los consejos de guerra. Eso fue la primera fase que se va atenuando, sobre todo cuando en el año 45 el movimiento nacional se da cuenta que su modelo, Italia y Alemania, habían sido derrotados. No podemos seguir así. Habrá que buscar otros horizontes y otras alianzas. Disminuye, se interfiere por medio de la Guerra Fría y el interés de los americanos, que empieza mucho antes del año 53, por tener unas bases en una zona, según los militares, estratégica, como es la península ibérica. Este acuerdo con los militares produce unas consecuencias que algunos quizá no las han estudiado plenamente y en profundidad. Una de las cosas que están más en los medios americanos y en los documentos desclasificados por allá que en los nuestros era que los americanos y la sociedad americana no entendía, dentro de sus parámetros de entonces, ahora seguramente Trump lo entendería muy bien, que los militares juzgasen a los civiles por asuntos, por ejemplo, como esto, que esto es una reunión ilegal, según el franquismo, y que, por tanto, había que acabar con este mal ejemplo, y de ahí nace el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público nace precisamente de una, digamos, exigencia, sugerencia, como se quiera llamar, de los americanos. Hay otra que no tiene tanta importancia, pero que quizá ahora a lo mejor lo esté recobrando. Otra de las condiciones que pusieron es que se tolerase
las religiones evangélicas que había, vamos, era España era una unidad universal y súbdita fiel de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y bueno, pues esto tampoco tuvo demasiada importancia. Pero claro, el Tribunal de Orden Público ya empiezan a sustituir a los sables y los uniformes, porque la gente no sabe que en los consejos de guerra hay que poner los sables encima de la mesa, lo cual no es una buena advertencia al que va a ser juzgado. Puede tener algún resquemor al ver eso. Y pasaron a ser los hombres de toga. Bueno, al fin y al cabo, si tú sacabas una foto así al azar, con unos señores con una toga igual que la que llevábamos en el resto, y un señor acusado sentado enfrente, pues estéticamente no había mucha diferencia, pero jurídicamente total. Quizá algunos que no sean juristas no saben muy bien cómo funcionaba el Tribunal de Orden Público. En primer lugar, toda la gente que llevaba al Tribunal de Orden Público, en su gran mayoría, habían pasado por la oficina de trabajo de una tal Isabel Díaz Ayuso, que está en la Puerta del Sol. Y el más afortunado se llevaba un par de bofetadas. El más afortunado. El resto, pues, torturas como las de Miguel Niño. Con lo cual, lo que llamamos el atestado policial ya venía hecho. Lo habían suavizado y confesaba, pues, como se decía humorísticamente, hasta la muerte de Manolete. Eso pasaba al Tribunal de Orden Público. Yo tuve una experiencia, cuento rápidamente, yo estaba en Comisión de Servicios de Madrid y, bueno, un fiscal me dice, oye, o pides el Tribunal de Orden Público o te vuelves a Tenerife. Mira lo que quieras, pero yo no pido el Tribunal de Orden Público. Dice, hombre, que si esto es sencillísimo. Tú coges el atestado y ese es el relato de hechos de la acusación. Ya el resto no interesaba absolutamente para nada. Y el Tribunal de Orden Público, hombre, yo reconozco que le tengo que estar agradecido, porque nos liberó al resto de los componentes de la carrera judicial de entrar en asuntos de alto contenido político y en asuntos de torturas. Entonces nos dedicábamos a lo que entonces llamábamos humorísticamente el cheque y el choque, es decir, los cheques sin fondos y los choques de los automóviles. De vez en cuando caía algún despistado que se le había ocurrido hacer el timo de Tocomocho o algo por el estilo, pero realmente cuando dicen, así como una generalización que yo creo excesiva, que pasó toda la judicatura franquista, no es rigurosamente exacto. O sea, la mayor parte desempeñamos nuestra función, olvidémonos de lo penal, hasta lo civil, lo contencioso. Por cierto, las cosas como son, una ley de lo contencioso hecha por Roper Rodó y por Eduardo García Enterría, que es una gran ley y que ha permanecido prácticamente igual en la transición. Entonces, todo aquello jurídicamente pues, respondía a unos esquemas en los que el protagonismo represivo lo tenía el Tribunal de Orden Público. Y además, las posibilidades del recurso de casación eran mínimas. A un conocido penalista, Quintano Ripollés, que se le ocurrió revocar una sentencia del Tribunal de Orden Público y que toda su vida era catedrático de Derecho Penal, lo cambiaron a la sala de lo civil, porque era molesto en la sala de lo penal. Y podía, incuestionablemente, dada su categoría, pues dejar sin efecto alguna sentencia. Y ya de ahí va surgiendo, me acerco ya a la transición, año 71, pues a unos señores que estaban en Barcelona y otros en Madrid, se les ocurrió, y participé, fundar Justicia Democrática. Que por cierto, le he dicho al secretario de Estado, que es muy amigo, Fernando Martínez, hombre, está muy bien que os acordéis de los militares, a los que, por cierto, asesorábamos en su defensa cuando la UMD, pero la gente se ha olvidado de Justicia Democrática,
nadie ha hablado. Si nos jugamos la carrera, pues bueno, es posible, aunque puedo decir que ya había gente que estaba preparando la transición y llegó a la conclusión de que si ya tenemos algo inédito en el mundo occidental que nos circunda, que era una cárcel para curas en Zamora. Es el único elemento carcelario, que por cierto he visto la magnífica obra, que eso sí que es una desgracia, el haber derribado Carabanchel. Carabanchel, aparte de lo que representa de memoria histórica, es un modelo único en el mundo del sistema panóptico de Benta. Y era una maravilla que yo, pues, tú que tienes más posibilidades de entrar en el ayuntamiento que yo, pues se podría reconstruir, ¿no? Se debería reconstruir. Y bueno, y ya en este movimiento de justicia democrática, pues empezamos a tener contactos con toda la oposición. Es más, y con esto termino, esta primera fase, cuando la famosa tromboflebitis en el verano del 74, pues se fundó la Junta Democrática y en París. Y entre los que nos integramos en la Junta Democrática está Justicia Democrática. Eso solamente lo saben unos cuantos. Y esto, pues yo creo que también conviene, porque a mí siempre me ha dejado un poco desconcertado ahora de las memorias. El príncipe entonces empezó a tener contactos con la oposición, entre otras cosas para ver cuál iba a ser su reacción cuando se produjese el hecho sucesorio. Y por cierto, que nadie sabe que la ley de prerrogativas, que no la derogó nadie y acompañó a Franco hasta su muerte, le permitía revocar el nombramiento del príncipe de España como sucesor, aunque lo hubieran aprobado las Cortes. Eso está en el boletín oficial, no es que lo haya inventado yo. Quizá eso explique algunas maniobras que hubo en La Paz para alargar su vida. Y ya cuando llega el momento de la transición, yo pienso, estoy en mi derecho también a equivocarme y sobre todo a ser un iluso, que había otras alternativas. Por dos razones. Primero, en esos momentos había cerca de 250.000 soldados de reemplazo. Es decir, no eran como ahora profesionales, sino hijos de sindicalistas, gente de... Estaba bastante más instaurado de lo que la gente cree la Unión Militar Democrática, que no solamente eran los que fueron injustamente condenados, sino que había simpatizantes. Y yo me pregunto si en un momento determinado, pues hombre, como sucedió ahí en la vuelta de la esquina, en Portugal, si un capitán o unos capitanes toman el mando, que los soldados obedeciesen las órdenes de tirar a matar ante una posible rebelión. Pero bueno, esta es una ilusión que yo tengo, una elucubración que no se ha producido. Y además había un factor que jugaba en un doble sentido. En un sentido, a lo mejor no les hubiera importado nada, como pasó en Portugal, que se sustituyese el régimen, pero tenían otro factor, que es que sabían que la continuidad del movimiento nacional y de la dictadura nos impedía entrar en la Comunidad Económica Europea. Y esos señores que todavía no eran del IBEX 35, pero que sabían dónde estaban sus intereses, no estaban para nada. Así como financiaron el golpe del 36, ahora en el 75 sus proyectos y sus aspiraciones era entrar en la Comunidad Económica Europea.
y para eso el príncipe tenía que maniobrar y dar entrada al sistema de elecciones y a una ley de amnistía que, si queréis, pues hablamos después de ello. Nada, yo muy rápido, porque vamos, José Antonio lo ha explicado muy bien, ¿no? Todo el tema de la cuestión judicial en el franquismo. Yo para entrar un poco, como diría Umbral, ¿no? Para hablar de mi libro, con el tema de la brigada político-social, porque, bueno, como decía antes, ¿no? Siempre hubo oposición a la dictadura, ¿no? Desde 1939 hasta 1975, desde el movimiento guerrillero hasta el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, luego José Antonio lo explica muy bien, ¿no? Todo el tema de la judicatura, ¿no? Como también incluso en sectores donde aparentemente pues, no había oposición, pero luego la hubo, ¿no? O también pues, los arquitectos, los abogados laboralistas que jugaron un papel fundamental, ¿no? En la lucha contra la dictadura. O sea, siempre hubo oposición al régimen y digamos que el franquismo utilizó la represión en todo momento, ¿no? Y uno de sus baluartes, aparte de los consejos de guerra o el Tribunal de Orden Público, pues por ejemplo la brigada político-social, ¿no? Que mucha gente, bueno, el tema de la Gestapo, ¿no? Sí que lo conocerá más gente, ¿no? Como la Gestapo nazi permitió, ¿no? Que se creara esta brigada político-social, ¿no? Con la ley de policía del año 41, cuando Himmler, ese jefe de la Gestapo, viajaba aquí a España, pero lo que no mucha gente sabrá es que la CIA y el FBI, ¿no? Ayudaron, ¿no? A modernizar esa policía política, ¿no? En los años 50, ¿no? Cuando España pasó de ser una dictadura fascista a ser una aliada, digamos que no solo hubo un apoyo de bases militares, sino que también hubo un apoyo a esa policía política para llevar a cabo esa represión, ¿no? Y bueno, también pues la policía armada, todo eso, ¿no? Dirigido por la Dirección General de Seguridad, que como decía antes José Antonio, ¿no? Está dirigida, ¿no? En la Real Casa de Correos, que ahora pues está peleando, ¿no? Porque se creó un memorial allí. Pues digamos que lleva esa represión, no solo política, sino también moral, ¿no? Por ejemplo, en el franquismo estaba prohibido el carnaval, ¿no? O ciertas vestimentas, ¿no? Por ejemplo, también toda esa persecución a las mujeres, al colectivo LGTBI. O sea, que no solo era una cuestión política, sino que también pues, había una represión a la moral, incluso también pues, por todo el tema de los kinkis, por ejemplo, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Que se intentaba buscar la vida, también era perseguida y fue perseguida hasta el final. Y bueno, ahora tenemos la transición, pero eso todo pues, siguió los años de la transición. Sí, yo creo que podemos ya perfectamente entrar en la transición. Además, lo habéis comentado todos por encima, es inevitable siendo el acto que es. La importancia de la transición, por ejemplo, y de combatir su relato. Yo creo que esto has hecho, bueno, tanto Irene como tú habéis hecho, habéis remarcado mucho esto, ¿no? Como frente al relato que se nos vende de unos señoros del franquismo que se hacen el harakiri, además es que insiste mucho en esto, lo del harakiri legislativo, todo el rato. Porque en realidad no eran franquistas, ellos eran auténticos demócratas, y que esto es muy idílico y se dan los brazos con quienes hasta ahora han estado en la transición, como luego hay también una memoria popular que dice aquí lo que había era un clamor popular porque se acabara también, porque pasaba lo que pasó en Portugal, y Portugal siempre era un ejemplo, yo creo que estaba sobrevolando la cabeza de todos los jerifantes del franquismo, y para hasta cierto punto intentar evitar eso, pues podemos decir que se puede incluso adelantar, ¿no? También concuerdo un poco con que precisamente en los últimos años del franquismo, pese a lo que muchas veces se cree, la represión fue muchísimo más dura, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿A quién ha sido útil también ese relato del franquismo, ¿no? Y cómo se ha podido continuar en ciertas instituciones que igual de no haber ocurrido la maravillosa transición sí que se hubiese podido limpiar, como puede ser ejército, iglesia, bueno, en fin, podemos nombrar tantas y tantas. Pues, fíjate, el otro día estaba en unos encuentros sobre antifascismo y comunicación en Berlín y me preguntaban por las políticas de memoria, ¿no? Y utilicé un ejemplo que me contó Gal Rodríguez. Corregirme porque igual me equivoco con algún detalle, pero vamos, básicamente, Paradón de León. Durante mucho tiempo se supo que había sido pues, un campo de concentración y de tortura durante el franquismo. Me estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Sí. Paradón de León y... Sí. Entonces, bueno, pues mucho seguro que los que estéis aquí peleasteis eso. ¿Qué se consiguió al final? Bueno, pues se consiguió, con mucho esfuerzo, que se pusiera una placa, recordándolo. Pero la placa está en una habitación privada del Paradón. Y si tú quieres visitarla, tienes que tener a buenas al conserje, a la recepcionista que es de turno que está en el Parador, que te abra con llave la sala y lo veas. Eso es un poco la política de memoria, ¿no? Hay una placa y si alguien está de buenas, igual te abre la puerta. Y eso tiene los responsables y eso lo hilo con el tema de la transición.
Pero como yo creo que el alarmismo sin esperanzas sirve de poco, y soy una tía optimista de la voluntad y de la razón a veces también, creo que tenemos muchos motivos también para seguir conjurándonos en esto y para que este momento de 50 años de revisionismo histórico y de ejercicio coordinado y sincronizado de las fuerzas vivas que ordenaron esta transición para que haya una amnesia colectiva, es un momento también de oportunidad para que veamos a dónde queremos caminar y qué estrategias seguir como personas que nos negamos a esa amnesia, ¿no? Y uno de los lugares donde yo creo que se puede dar la batalla, en muchos, es la comunicación y la divulgación, es la historiografía. Y fijaos, os lo cuento como anécdota para que veáis que al final hay una pulsión constante por disputar ese relato y les da mucha rabia, pero lo hacemos. A Laura y a mí nos toca ir muchas veces la televisión española, bueno, muchas, cuando me llaman. Y ahí veis, ahí se ven los límites del relato. Los límites del relato de la transición, ¿no? De este destratado y bien atado, coordinado por el bipartidismo, vaya. Por ejemplo, te dicen, hay que ver, el rey ha sacado sus memorias y qué vergüenza, que dice que maltrataba a la reina Sofía y lo de Bárbara Rey y no sé qué. Y incluso hay gente que se atreve un poco y dice, bueno, pero las memorias dice... Hácelo a Franco, un dictador, y además reconoce que él heredó el régimen. Hasta ahí puedes escuchar. ¿Cómo sigas hablando y digas? Ya, bueno, claro, luego él heredó el régimen, pero luego llegó Felipe y luego llegó Leonor. Y encima además tenemos el 23F como el gran morondongo del que nadie quiere hablar, pero vamos a ver qué papel tuvo ese señor ahí. Uy, ahí ya los moderadores de la mesa, el corte en la cara y ya no vas a hablar más hasta la tarde. Mismo con lo, por ejemplo, te dicen... Hay que ver qué va a estar la corrupción. Entonces, claro, pero es que las empresas más corruptas de este país son, por ejemplo, Acciona, que antes eran Telecanales, que utilizaron mano de obra esclava republicana y que se han hecho ricos, ellos, sus hijos y sus nietos, que siguen casando en las páginas de Lola, porque básicamente expoliaron, exiliaron, asesinaron y le quitaron hasta la última mula a este país, a la gente trabajadora y buena y noble de este país. Ay, te van a poner la cara de esta bocazas esta, diciendo que no debería. O mira, otro ejemplo, me decían el otro día, uy, nos encanta hablar de memoria histórica, y te van allí y graban una exhumación. Hay que ver, qué lástima, todo esa de Cristina Almeida, ay, qué lástima de exhumación. Vale, pero entonces si tú dices, ya, pero, ¿y entonces por qué nos está dando dinero para esto? ¿Por qué apenas hay identificaciones? ¿Por qué están enseñando los huesos como si fuera una cosa como de reyes visigodos? Y no estamos hablando realmente de qué historia hay detrás de esto y de cómo se llama hasta el último puñetero alcalde de este país que obstaculiza que en su pueblo se hagan las exhumaciones. ¿Por qué no hay un proceso sancionador para la gente que incumple sistemáticamente esta ley? ¿Dónde está el gobierno en los últimos 50 años para hacer esto? Ahí ya también te torce la cara. O último ejemplo, ya me cayó. Dicen, ¡ay, que viene el fascismo! ¡Ay, que viene no sé quién, que viene no sé cuántos! Dices, claro, pero cuando los antifascistas, que somos las hijas, las nietas, de la gente que combatió la transición, de la gente que combatió al franquismo y la dictadura, salen a enfrentar a los fascistas, entonces decir que queman contenedores y que son criminales y que son terroristas. Y es más, les ponéis infiltrados policiales. Infiltráis policías en el movimiento pro vivienda, en el movimiento que decía Laura de extinción climática, en los colectivos independentistas, en los colectivos sociales, en los centros ocupados. Y ponéis infiltrados policiales que tienen los mismos métodos que hace 50 años para torturar en la Puerta del Sol, o para hacer los GAL y enterrar a la gente en Calviva, o para estar persiguiendo y torturando y fusilando a la gente. ¿Y a qué eso no nos hace tanta gracia que lo hablemos en la tele? Pues no nos hace tanta gracia, porque está bien la transición, pero dice sí. Y si, por ejemplo, otro día, vamos a ver, está muy bien que me saquéis los archivos del nodo, muy interesante el nodo, pero el nodo lo grabó a los últimos 5 fusilados del franquismo, que eran del FRAC, que eran de ETA político-militar. Vamos a decir sus nombres y vamos a decir que fueron unos héroes que murieron ejecutados por un régimen. Uy, ¿cómo puedes decir eso en la tele? Madre mía. ¿Pero qué pasa? Pues lo decimos. Igual que lo decimos, pues fijaos, ayer me mandaron una foto de un cole de San Blas, un instituto público, no me acuerdo el nombre ahora, que los profes y las profes se habían dedicado toda la semana con los chavales a hacer memoria democrática y habían hecho un mural precioso. Quedan profes, hay muchas profes que siguen aprobando las opos y siguen yendo a los institutos y le enseñan a estos alumnos. Queda gente batiéndose el cobre de la televisión.
hay gente que aprueba judicatura y es de izquierdas. Aquí tenemos un ejemplo. Poca, poca, pero las hay. Dicen que son como el cometa que le ve cada X años, pero como Martín Pallín o como Vicky Roset hay algunos. Igual que los militares, y bueno, y hay activistas. Hay activistas que han nacido en los 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, que estaban el otro día en la Universidad Complutense defendiéndose de los fascistas, que están ahí dando la cara. Entonces, bueno, pues no, pues por dejar aquí una nota de optimismo, no. Decía Martín Pallín, que decía Franco que si había que exterminar a medio país por marxista, lo exterminaría, pues no sé. Me encanta hablar con Sudaste, porque como no estamos solas tampoco. Si algo dejó atado también es precisamente la opinión pública sobre su legado. Ha quedado muy atada, muy bien atada. Esa oposición permitida, podemos decirlo, esa oposición atada, esa televisión permitida también, esa televisión atada, ¿no? Lo vemos cuando, pues en efecto, de pronto no solo enfrentamos las muecas, sino la hostilidad bestia, ese vacío que te hacen en vivo cuando has dicho algo como, pues sí, eso no es violencia, es autodefensa. Y de pronto se hace un silencio y tú dices, creo que o me he pasado 3 pueblos, pero ya lo dije, entonces tú repite autodefensa. Y en mi cabeza diciendo, me he cagado, me he pasado. Y de pronto el móvil hirviendo de gente que me decía, por fin alguien dice, eso es autodefensa. Esta es la gente que permite que vamos a hablar de esto ahora. Esa es la gente que permite que vamos a hablar de esto ahora. La que no recula cuando se pone difícil la cosa. La que entiende que esa hostilidad es porque algo estamos moviendo, la ventana de Overton precisamente. Le estamos desplazando en ese momento en que ha dicho algo que, no se podía decir. ¿Por qué no se puede decir? Esa verdad. Y entonces ahora, dado que Sugas lo ha dicho también, solo un apunte muy claro, es que me voy a poner un poco marxista, pero claro, si se hace una transición, que en principio uno de sus objetivos, además de justicia, reparación, que siempre decimos, ¿qué otra cosa decimos? Garantías de no repetición. Pero si tú la haces sin cambiar la jerarquía de clases, ¿qué estás garantizando que vas realmente no a repetir? Es la lucha de clases. Ha habido gente en esa transición, en ese proceso, que sabía que quería mantener su estatus de clase. Eso es lo que hace que en efecto haya milagrosamente algún juez de izquierdas, alguna jueza de izquierdas, pero que sea milagrosamente, porque supone una cuestión de clase tan compleja para mucha gente que quedan relegados precisamente las clases populares. Eso es también lo que hace que en los cuerpos, fuerzas policiales, también exista pues particularmente una ideología. Son cuestiones de clase al final del día. Por eso es heroico también que los encontremos. Pero insisto, si tú haces una transición y no haces el cambio en esa composición de clase, pues lo llevas difícil. Y ahí es donde entra el PSOE. Decía Sugas, Acciona, que tuvo, muchísimos beneficios en todo ese proceso. Sí, ¿y con quién se estaba logrando Acciona? ¿Qué escándalo nos suena hace poquito? ¿El PP o el PSOE? El PSOE. El PSOE, digo yo. Está en la cárcel el tipo este. Santo Serrano. Acciona, ahí está. Eso hay que decirlo la próxima vez que vamos a la televisión. Eso es precisamente lo que marca que esa transición fuera, podemos llamarla de muchas maneras, inconclusa es suavecito, inconclusa vamos a llamarla. Porque claro, de pronto tienes a los que ya entonces hacían su capital, ya entonces se lucraban, manteniendo sus posiciones de poder, en garantizar también que la democracia mantenga ese mismo orden. Es ahí donde de pronto las voces que se emancipan también del orden y que plantean, oye, esto no es democracia, oye, que esto no es así, les incomoda tanto. Por ejemplo, y es que a mí me encanta lo que lo mencionabas ahora, ¿no? Como este discurso que queda como cosmético sobre la transición. La gran acción del gobierno, además de los actos folclóricos, como decía Sugasti, de este noviembre es haber destinado millones de euros en un proyecto que se llama La Cruz y la no sé qué, pero vamos, que una de las palabras es La Cruz, para resignificar el Valle de los Caídos. Vamos, viva el PSOE. Super memoria, ¿no? Hit del año. Millones de euros en la resignificación del Valle,
que lo mismo, yo no sé si necesitaba tantos millones de euros para de verdad, como diría Emilio Silva de la Asociación de Memoria, decía siempre, era como, hay que significarlo en realidad más que resignificarlo, hay que entrar de verdad y explicar lo que fue, etc. Eso estaría bien. Pero nuevamente, por una cuestión de composición de clase, es como lo cosmético y luego, ¿quiénes se quedan siempre en las cunetas? Los nombres que nunca sabemos. Los cuerpos que son cifras en fosas comunes. ¿Quiénes son? Vuelven a ser los mismos que estaban y son también los hijos, los nietos que siguen luchando por encontrar esos cuerpos, quienes siguen manteniéndose en esa pirámide de castas que tuvo el franquismo y que se mantuvo en la transición y que se mantiene hoy en la maravillosa democracia española. Es el mismo sistema de castas. Es el mismo sistema de castas con matices y con cambios que se van actualizando. Ahora en ese sistema de castas entramos más migrantes, por ejemplo, a lo mejor, ok. Pero bueno, antes estaban los gitanos. O sea, que digo, en realidad es una composición de clase que se mantuvo exactamente igual. Y entonces, si queremos justicia, reparación y garantías de no repetición, hay que tocar esa arquitectura de clases, que me parece fundamental, porque eso también fue nuestra memoria, eso también es la memoria de la lucha democrática en este país. Las clases populares emancipándose contra un orden económico, no solamente contra un dictador, sino contra un dictador que implantó un modelo económico, es decir, una emancipación popular de clase que estaba planteando una lucha de clase concreta. Y yo creo que eso hay que recuperarlo también. Porque ese discurso que lo vuelve solo como democracia versus dictadura, quitando el factor de clase de centro, es lo que también despolitiza el movimiento que somos ahora. Cuando me dicen, ¿dónde se puede ver ahora mismo ese antifascismo? Se puede ver, obviamente, en Navarra, enfrentándose a Vito Quiles, en la Complutense, pero también se veía en el movimiento por Palestina, por ejemplo. Ahí también estaba ese movimiento, que luego seguramente se sentirán más cercanos a los valores republicanos, se sentirán demócratas, impugnarán este modelo, también impugnan el modelo rentista. Está todo ahí atado nuevamente, pero desde el otro lado, porque en realidad es una cuestión de clase. Y yo creo que ahí es algo que tenemos que recuperar como con orgullo también. Que en realidad quienes trajeron la democracia a este país también fueron esos sectores populares, sobre todo esos sectores populares, que fueron los que pagaron esa dictadura en sus cuerpos. No era solamente una lucha contra el dictador por su forma de gobierno, sino contra todo el modelo que ese dictador dejó a cabo en una arquitectura que persiste, porque para el PSOE, para el PP, para el bipartidismo ha sido siempre cómodo, porque son parte de ese mismo sistema de clases. Y es ahí donde creo que el 15M logró en su época hacerles un roto. Y hay que recuperar ese roto que ha quedado, yo creo, ahí un poquito sin surcir, aunque se están esforzando por volver a abrirlo y volver a recordar que ese es el componente político que nos sigue movilizando hasta ahora, ¿no? Es una cosa que me parece muy importante, porque parece que solo somos nosotros los que hacemos memoria, ¿no? Cuando has hecho referencia a la cruz de Cuelgamuros. Claro, es que eso es un ejercicio de memoria tremendo por parte del lado vencedor. Es un ejercicio de memoria de los vencedores de una guerra que hasta cierto punto han intentado imponer y cuyos remanentes todavía quedan frente a una memoria popular que poco a poco hay que ir rescatando, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues por ejemplo, el franquismo fue periodo también de grandes luchas sindicales y sociales, y esa memoria popular hasta cierto punto se nos está sustrayendo continuamente de lo que luchamos, de lo que luchó el pueblo. Entonces, me parece una cosa también imprescindible de todo esto de la lucha por la memoria, que no somos solo nosotros los que hacen memoria, que ellos llevan haciendo una memoria mucho más tiempo que nosotros y mucho peor. Antonio y Pablo y... Bueno, primero dos apuntes. Has hablado de Alemania y no sé quién ha hablado de la Harakiri y de las cortes franquistas. En Alemania hemos visto esas piedras en forma de túmulo, que es el momento del Holocausto, pero muy poca gente sabe que está construido sobre la casa de Goebbels. Ahí vivía Goebbels. Y el búnker de Goebbels está debajo. Y todo eso, por un lado. Y respecto de la Harakiri, hombre, tú que eres historiador, o si no un becario, sería interesante coger la lista de los japoneses que se hicieron Harakiri y ver qué suerte han tenido en este mundo, si han pasado a la mendicidad o si por el contrario han progresado mucho más de lo que tenían en las cortes, no solamente los que representaban intereses económicos o financieros. Yo creo, es un trabajo interesante, que el más desgraciado le concedieron una gasolinera. O sea, que ninguno salió a la calle a pedir limosna.
Y después, bueno, viene otro suceso que es único en el mundo, la verdad que somos muy originales políticamente. Publicamos la única amnistía que hay en el mundo que amnistía a los demócratas. Esto es algo inédito. Sí. O sea, porque en Portugal, cuando dieron el golpe, no hubo que amnistiar a los demócratas, y por su misma, por la fuerza del cambio, pues ya estaban liberados. Aquí no, aquí hubo que amnistiar a los demócratas. Yo en esto siempre he tenido alguna discusión con gente de izquierdas. Teníamos que sacar a nuestros presos de la cárcel, lo dicen, es una contestación. Y hombre, pues mira, la amnistía es de octubre del 77. Pero resulta que se olvidan que hay un Real Decreto de 1976 en el que se amnistía y salen todos. Sale Marcelino Camacho, salen todos de la cárcel. Se quedan fuera los delitos de sangre de la ETA. En ese momento se produce la ruptura entre los polis y los milis. Había que dar una salida a lo que después es Euskadiko Ezkerra y que después se integran en el PSOE. Y entonces, en esa segunda amnistía, que es la que vale realmente porque ya es una ley aprobada por el Parlamento, la otra era un Real Decreto de Juan Carlos, pues en esa amnistía se incluyen también los delitos de sangre. Enlazo con la nefasta influencia que ha tenido en la política española y en esos años los asesinatos de ETA. ETA era una organización que demostró que había gente que tenía algún sentido político y otros, ahora se utiliza mucho esa palabra, que son verdaderos psicópatas, que solo sabían apretar el gatillo. El número de militares asesinados fue muy alto y esto es lo que ocasiona la famosa convocatoria del Consejo de Defensa Nacional, en la que se pide la dimisión de Adolfo Suárez, porque no estaba resultando eficaz su lucha y los militares, bueno, los estaban siendo matados en gran número. Es cierto que en un momento de la reunión, cuando se plantea lo del cambio, el de las memorias y de los elefantes, pues abandona la reunión y un general pone sobre el asiento donde se senta Adolfo Suárez una pistola. Y Adolfo Suárez pronuncia una frase que pasará a la historia, que es que no quiero que por mi culpa la democracia sea un periodo corto en nuestra historia. Y de ahí se gesta el famoso gobierno de concentración nacional, que está precedido de una noticia que cuando la leímos, yo que he sido muy amigo de Enrique Múgica y sabía de sus aficiones culinarias, aparece en todos los periódicos: Enrique Múgica come con el general Armada en Lérida. Y Enrique, no sabía que te gustaban los caracoles. Él era muy aficionado a otras cosas. Y ahí se gesta el verdadero golpe que está encabezado por la Armada. Ahora este señor, en un rasgo que, vamos, yo soy de la familia de Armada, y dice que le traicionó. ¿Cómo que le traicionó? Si fue usted que le encomendó dar el golpe, no era golpe, era investidura Calvo Sotelo, y Calvo Sotelo daría paso a un gobierno de transición, en el que Ramón Tamames figuraba como ministro de Economía, que tampoco ya se había tanteado. Pero resulta que los militares del antiguo régimen y nacional sindicalistas pues dijeron: no, esto no puede ser, esto es una continuidad, y Antonio Tejero lo ha dicho hace poco: le jodí el golpe al rey. Esto está dicho por él y nadie lo ha desmentido. Y un último apunte también en ese aspecto. La participación del rey, Armada y Milán del Bosch son condenados a 20 años en el famoso juicio de acampamento militar.
no existían precedentes en la historia judicial española de que una sentencia de un Consejo de Guerra, del Consejo Superior de Guerra, tuviese recurso de casación ante la Sala Segunda divisada en el Tribunal Supremo. Se inventa el recurso de casación y el señor de la Zarzuela llama al presidente del Tribunal Supremo, no voy a decir su nombre, ya ha fallecido, y le dice: mira, cuando sepas el resultado de la sentencia, hazte el favor de decirme la cosa lógica, por otro lado, para que no me entere yo por la prensa, sino directamente momentos antes. La sentencia salió a las 10 de la mañana y esta llamada que os voy a contar es a las 9:30. Ya se sabe, se le sube a Granada de 20 a 30 años. El presidente le llama, casi sin darle los buenos días, dice: ¿Armada? Y dice: 30 años. Dice: joder. Esa es la respuesta que demuestra que Armada era un traidor, según dice él en sus memorias. Y después viene un acontecimiento, y esto ya ahí termino, que para mí, y estaré equivocado, es donde podía haber comenzado la verdadera transición, que son las elecciones que gana el PSOE con 202 diputados. Hoy día con 202 diputados se hacen maravillas, y lo tuvo en sus manos, pero dejó vivir. Hay una cosa más de la ley de amnistía del 77, y es que es también una especie de séptimo sello, ¿no?, para que cada vez que una persona de las que pasaron durante la transición por la DGS y pidan amparo a la justicia, se diga: no, mira, es que los delitos de estos torturadores, que no sabe hasta qué punto puede estar amnistiado o que no debe ser amnistiable, pero por esta ley están amnistiados, y hasta hace una semana que estaba de actualidad que por primera vez va a ir a testificar por el crimen de Teófilo del Valle, por su asesinato, Martín Villa, que hasta ahora también se ha encontrado con un muro y las víctimas han tenido que ir hasta Argentina. Sí, o sea, bueno, de hecho, este personaje, ¿no?, Martín Villa, es un claro ejemplo de los hombres de la transición, ¿no?, de cómo, pues, Martín Villa, pues, bueno, fue un gran gerifalte del franquismo, ¿no?, fue dirigente del DSEU, del sindicato del régimen franquista, del sindicato del régimen franquista, luego fue gobernador civil en Barcelona, y luego después de la transición fue ministro de Relaciones Sindicales cuando la matanza de Vitoria, no lo olvidemos, que también creo que por eso también le está intentando juzgar. Luego fue ministro de la Gobernación, lo que será hoy Interior, y bueno, después pues, fue diputado del Partido Popular, si no me equivoco, hizo grandes negocios con el DS, si no me equivoco, o sea que también vemos, como bueno, han explicado los compañeros, las relaciones, ¿no?, entre los políticos que venían del franquismo y las grandes empresas, ¿no?, como pues esa corrupción que vemos ahora no viene de la nada, sino que esa corrupción ha estado siempre impregnada, y yo creo que es importante también hablar de eso, y también todo el tema de la amnistía, ¿no? Antes lo decía José Antonio, ¿no?, como realmente la mayoría de presos políticos salieron, ¿no?, en esos años, en el 76, en el 75, ¿no?, con los diferentes indultos y reales decretos. De hecho, realmente, si no me equivoco, con la ley de amnistía realmente salieron 96 presos, ¿no? Eso, la mayoría, como decía José Antonio, ¿no?, gente de ETA y demás, ¿no? Realmente lo que fue la ley de amnistía fue una ley de punto final, realmente debería llamarse así, ¿no?, una ley de punto final para los policías, para los jueces, para los militares, ¿no?, que participaron en la represión del franquismo, ¿no? Y digamos que, bueno, por ejemplo, Roberto Conesa, ¿no?, que es un policía más famoso aquí en Madrid, ¿no?, que participó en la detención de las 13 Rosas, pues tú lo tienes 40 años después, en el 79, a la de Martín Villa, ¿no?, participando, por ejemplo, en la detención de militantes de los Grapo, ¿no? Y, por ejemplo, aparte del tema de la amnistía, también voy a hablar un poco de mis experiencias, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de los archivos. Antes Irene, ¿no?, hablaba del tema de las exhumaciones, que obviamente pues, es importante. Ojo, exhumaciones muchas veces tampoco se hacen no se hacen con jueces, ¿no?, sino que son los familiares, ¿no?, los que tienen que hacer las exhumaciones. Exhumaciones que no se olviden, ya se empezaron en la transición. De hecho, hay un documental y hay varios trabajos hechos sobre que hubo exhumaciones ya en los años de la transición, pero bueno, luego, pues, hasta los años 2000 no volvieron a hacer exhumaciones. Pero, por ejemplo, con el tema de los archivos, tenemos una ley, la Ley de Secretos Oficiales, que es una ley franquista, una ley del año 1968, que llevan, no sé, como 10 años o algo así o más,
intentando que se reforme y tal. De hecho, creo que Pedro Sánchez, cuando se fue a Aitor Esteban, le dijo, voy a reformar la ley. Todavía seguimos esperando. De hecho, mira, con una anécdota, y no os voy a contar una anécdota. Hace unos años, cuando haciendo mi tesis doctoral, fui a investigar el Archivo Militar de Ávila, que no sé si habéis ido, pero recomiendo ir para investigar sobre temas de franquismo y guerra civil y tal. Y intenté consultar unas cosas del año 57. Pues me dijeron que por la ley de secretos oficiales no se podía consultar esa documentación. O sea, para que veáis, luego sí me dejaron después verlo, pero en ese momento, o sea, hace 7 o 8 años, no me dejaron verlo por la ley de secretos oficiales. Aquí vemos cómo realmente, incluso en la actualidad, ¿no? Antes lo decía también Laura, ¿no? Como el tema de la memoria histórica no es una cuestión del pasado, ¿no? Nosotros no queremos hablar del pasado para dar datos o lo mal que lo pasamos, ¿verdad? Sino que es una cuestión del presente, ¿no? Vemos cómo, pues eso, pues los Vito Quiles, por ejemplo, joder, yo qué sé, este tío, el de Vox, el Espinosa de los Monteros, su tío abuelo estuvo con Hitler en Hendaya, ¿no? O sea, bueno, y otros muchos nombres, ¿no? El Arte Popular fue fundado por 700 franquistas, bueno, algo que todo el mundo que estéis aquí conoceréis. Y obviamente tenemos aquí como realmente a las élites, ¿no? No solo a las élites políticas, económicas, también a las élites policiales, judiciales, les ha interesado mantener este relato, ¿no? De, bueno, pues vino el franquismo, luego la transición, nos trajo una democracia idílica, una democracia donde no hubo violencia, o sea, hubo centenares de muertos, no a manos de la policía y de la extrema derecha, ¿no? Y digamos que, bueno, pues he intentado vendernos ese discurso, ¿no? Cuando sí que realmente, por ejemplo, lo decía antes José Antonio, ¿no? Que sí que hubo alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el tema de los militares, por ejemplo, el tema de lo del Sáhara, yo creo que también lo que no querían Franco, Juan Carlos, era meterse ahí en el Sáhara para que no les pasara lo que pasó en Angola y por toda la colección de los claveles, ¿no? También, ¿no? Y digamos que, bueno, hubo un movimiento popular muy importante y la represión no pudo con ese movimiento popular en los años de la transición, y obviamente hay que hablar de eso, ¿no? De ese relato, como tú antes decías, ¿no? De la movilización, ¿no? Como los barrios obreros, aquí en Madrid, las huelgas que hubo en todo el país, la sociedad civil, ¿no? Hizo frente, ¿no? a la represión del franquismo, y que es una cuestión para aprender. Yo siempre lo digo, ¿no? Que la lucha antifranquista es una cuestión del presente, ¿no? Porque tenemos que aprender de esas luchas, ¿no? Para enfrentarnos a los fascistas de hoy, que están muy vivos y coleando, también para hacer frente, ¿no? a esa tibieza, ¿no? De ciertos partidos. Por ejemplo, antes hablaba Irene lo del Parador de León. Hay otra anécdota con el tema del Parador de León. Creo que hace unos años se intentó hacer una fiesta de carnaval con gente vestida de presos. O sea, para que veáis cómo, creo que al final no se hizo, porque obviamente es indignante, pero para que veáis cómo, pues, de distintos partidos, un partido socialista, pues, no, al final no atacan al fascismo, no aplican una ley de memoria muy timorata y al final no hacen nada, ¿no? por las víctimas. Y bueno, el tema del Valle de Cuelgamuros, pues la verdad que es bastante indignante, ¿no? Cómo pues, están dedicando millones y millones de recursos. No van a echar a los monjes, creo, de la abadía. La verdad que es indignante, ¿no? Por ejemplo, tú tienes, como por ejemplo en Portugal, ¿no? Os animo a que vayáis a Lisboa, tenéis un museo, ¿no? En pleno centro de Lisboa, que es el Museo da Juve, donde es un museo donde te explican pues, todo lo que fue la represión de la dictadura de Salazar, todo el tema de la represión de los claveles, y aquí, pues mientras estamos peleándonos por poner una placa en la Real Casa de Correos de Madrid, y bueno, veremos a ver qué pasa con ese tema, pero obviamente no nos podemos conformar con eso, ¿no? No podemos conformarnos con una placa, tiene que haber un museo de la memoria, te lo decía Irene, vamos a estar de acuerdo con todo eso, con el tema de la educación, ¿no? En los centros de estudios se tienen que dar estos temas, y yo soy optimista, ¿no? Yo también soy optimista, la verdad. Creo que a pesar de que las instituciones muchas veces no han estado a la altura, la sociedad civil sí que lo ha estado en muchas ocasiones, ¿no? No solo asociaciones de memoria, sino también pues, investigadores, a pesar de las hostias que tenéis que dar para poder investigar, por ejemplo, para poder pedir expedientes de policías, por ejemplo, de Bien el Niño, antes hablaba de él, hasta 2045 no se puede pedir su expediente personal. Y luego, después de pedir su expediente, seguramente tengas que esperar 2 años en tu casa a que te llegue el expediente. O sea, para que veáis las dificultades que hay a la hora de acceder a los archivos, pero a pesar de esas dificultades de acceso a los archivos, de impunidad franquista, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Porque yo creo que la verdad se tiene que imponer. Yo creo que cada vez, ¿no? Más investigadores, más gente de la sociedad civil está haciendo cosas interesantes como actos como este, y soy optimista, ¿no? Porque al final, pues bueno, ¿quién nos iba a decir hace igual 20, 30 años que íbamos a hablar de estos temas aquí, ¿no? Y aquí estamos y bueno, seguiremos haciéndolo. De tiempo. Sí. Se puede hacer memoria de muchas formas, ¿no? Cada cual tenemos un espacio. Pues hay quienes tienen el activismo, hay quienes tienen la comunicación, hay quienes tienen la academia y el estudio, hay quienes tenemos la calle,
pero a lo que le corresponde a los poderes públicos, y especialmente a un gobierno que hace bandera de eso, que hace bandera de hacer, de supuestamente reivindicar la memoria histórica o democrática, donde tiene que hacer memoria, donde tiene que hacer antifranquismo y antifascismo es en el boletín oficial del Estado. Ley de bebés robados, lo que comenta con la ley de punto final, una ley de memoria democrática que realmente tenga unas garantías de cumplimiento, archivos secretos oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el papel y eso es lo que tiene que hacer. Y las fiestas, los festejos, los documentales, todo eso que se lo dejen a otra gente del ámbito cultural, artístico, al teatro del barrio, etcétera, 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 que lo saben hacer muy bien, porque lo llevan haciendo fenomenal muchísimo tiempo sin un puñetero duro público. Y yo por pedir, porque parece que a veces no pedimos abstracciones, y no, creo que lo que estaba comentando el compañero es perfectamente factible. Fijaos, yo he vivido un tiempo en Europa del Este, donde se ha habido mucho dinerito puesto para generar museos y memoriales contra el comunismo, lo que sea, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos ha financiado convenientemente muchos centros de memoria que, como el ejercicio de museología y de archivo y tal, son tremendamente buenos, porque tienen una forma de exponer, de exhibir, de contar su versión distorsionada de la historia, pues que hace que sean lugares donde hay mucho público y donde se genera un trabajo de memoria que construye ideología, que construye relato. También he visto la otra parte. Yo nunca he estado en el ESMA de Buenos Aires, pero muchos amigas y compañeros sí, y me han contado lo que era. Si he estado, por ejemplo, en Manchester, no sé si he estado alguna, hay un museo que se llama el Museo de la Clase Trabajadora, que es un museo que te cuenta las luchas mineras en Manchester y en Reino Unido y toda la historia del movimiento obrero del Reino Unido, y que tiene talleres y que están en continuo diálogo con la gente de Manchester, no con los movimientos. Y yo pienso, uno de los deseos, podría tener muchos, en torno a Colgamuros tengo muchos deseos, pero vamos a aterrizarnos aquí más cerca. Imaginaos que la Puerta del Sol se convierte de verdad en un lugar de memoria, no porque tiene una placa, sino porque se ha convertido en un espacio donde hay, financiado con dinero público, donde hay, por ejemplo, archiveros y archiveras trabajando en recuperar cosas. No puede ser que el archivo más importante del de combatientes sea un archivo privado de voluntad de un tipo y no financiado por el Estado. Que haya juristas haciendo litigio estratégico para llevar a los tribunales de los banquillos a los franquistas y a los fascistas de ayer y de hoy. Que haya historiadores que puedan generar investigaciones, tesinas, papers, documentación, sin tener que estar en la precariedad absoluta. Que haya comunicadores que puedan juntarse allí. Que cada vez que alguien venga a visitar Madrid y quiera conocer la memoria antifascista de Madrid, haya un museo. Que vengan los colegios e institutos allí para aprender lo que pasó y para ver los bajos de la DGS y que se lo cuenten. Y que se lo cuenten bien, porque la museología y la recuperación histórica y todo esto hay unas técnicas, unos profesionales, yo no lo soy, pero para hacerlo muy bonito, muy atractivo y muy actual. No es cuestión de imprimir un papel pluma de estos y copiar y pegar un artículo de Wikipedia. Eso no es hacer memoria. Eso es básicamente pues, documentar de una forma bastante mediocre la cosa. Y todo eso, como digo, con dinero público, porque dinero público por supuesto que hay. Voluntad es lo que falta, porque si tenemos dinero público para estar mandando miles de millones a una guerra ahora mismo que no nos incumbe, si tenemos dinero público para financiar estos fastos del atado y bien atado, seguro que hay dinero público para hacer eso. Voluntad política para sacar de los pelos a la que yo me sé de la DGS y convertir la DGS en el lugar de memoria que debe y merece ser. Eso es lo que falta, ese coraje es el que falta. Pero como veis, la agenda de las reivindicaciones no son abstracciones, la tenemos clarísima. Tanto lo que tiene que hacer con el web como lo que tiene que hacer con los espacios de memoria. Así que bueno, pues a seguir peleando lo que hizo el compañero. Ya que estamos todos con la nota optimista, por ponernos deberes, que a mí me gustan esas cosas mucho. Yo soy muy TOC y siempre digo que las cosas salen bien cuando tienen método. Calma y método como receta. Entonces, para ser optimista siento que necesito un método. Yo no sabré de tantas cosas, acá se han dado muchas ideas. Hay una de las que más o menos sé, que es la de la comunicación y el poder de la comunicación y de hablar. Lo probamos en televisión española, lo probamos en Canal Red, lo probamos cuando hablamos con la gente de nuestro entorno. Hace 10 años, cuando el 15M, no hubiera sido raro decir cosas como esta democracia no es democracia. No hubiera sido raro, no se hubiera escandalizado nadie. PP y PSOE, la misma mierda, eso lo dijeron ustedes hace 10 años. Pero ahora parece que no, que hay que separar. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha cambiado? Han logrado tirar de la ventana hacia el otro lado para que entonces la opinión pública vuelva a variar y lo que alguna vez dijimos y era aceptado, era opinión pública, ahora es opinión periférica, ahora es activismo periférico. Y creo que tenemos que llevarnos ese método a casa. Hay que recuperar eso que ya habíamos dicho. Y esa lucha antifascista, esa lucha antifranquista, esa memoria es también discurso, que supone ahora, en tiempos de franquismo, fascismo y racismo envalentonado, pasar la mano a veces, incomodar un poco, recibir hostilidad, pero también en otros entornos recibimos justo lo contrario. Construyamos los entornos donde podemos hablar de esto y compartamos las ideas. Y estemos dispuestos a ir a sufrir esa hostilidad y esa incomodidad cuando hay tiempo en este momento todavía de lucharlo, de ser incómodos, de si escucho a alguien diciendo un discurso fascista o a un ignorante es poco diciendo que con Franco se vivía mejor, de no quedarnos callados. Eso es hacer memoria. Para mí eso es lo que va a vencer el relato de este gobierno, que no se le ha ocurrido mejor idea que titular a estos 50 años el gran cambio. Como si hubiera cambiado muchísimo. Y para rebatir eso, necesitamos entrar a la disputa. Todas las que estamos aquí somos también comunicadoras políticas. Todos los que estamos aquí. Esa es para mí una receta, ese método. Porque entonces, a lo mejor, decir ciertas cosas deje de ser tan escandaloso. Y si deja de ser escandaloso, entonces es que se hacen cosas y salen las cosas en el BOE. Tomemos esa tarea, que yo creo que es algo que podemos hacer, creo que es algo que ya estamos haciendo, de hecho, aquí cuando estamos hablando de eso, y simplemente mantener la capacidad de, pues sí, ser un poco incómodas. Total, tampoco es tan mal ser la rebelde del grupo en tiempos donde lo que parece norma es más bien ser un franquista. Así que nada, llevarnos esa idea. Ya toca, por desgracia, toca ir cerrando porque nos vamos quedando sin tiempo. De nuevo, muchas gracias a quienes habéis venido pues, por venir, a vosotros por participar, al 3 del Barrio por dejarnos el hueco y además nos vamos con esa tónica optimista que yo creo que es imprescindible porque al final también queda mucho por hacer, pero también se ha avanzado mucho gracias también a la labor de mucha gente anónima, invisible, que a pesar de que ha tenido muchas veces toda la institución en contra, han seguido apostándolo todo por la verdad, por la justicia y por la reparación. Así que muchas gracias por todo.